Hola muchachos, ¿cómo están? Voy a hacer un repaso hoy de el desarrollo de la guía de trabajo autónomo número 1. Ya la estuvimos observando en clase. Esto es para cubrir algunas situaciones a nivel de instrucciones, porque a veces en clase no nos daba tiempo de terminar toda la instrucción. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos la portada. La portada es el aspecto número 1 más importante. Word o en PDF, o si ustedes me lo van a enviar en fotografía, le sacan una fotografía a toda la portada para que me indiquen los aspectos técnicos de la portada, que es su nombre, la sección y donde yo les voy a colocar el nivel de desempeño posteriormente su revisión. Ok, en esta segunda página donde tenemos el primer momento de conexión, estamos recordando algunos tipos de textos que se han estudiado en el transcurso de estos años que ustedes han tenido de estudios académicos en secundaria. A partir de la lectura de esta infografía vamos a tener un foro que ya está en Teams. Otra cosa que les quiero decir, pues que la persona que esté trabajando a distancia debe estar en Teams. Y si alguno de ustedes por diversas razones no ha podido conectarse al Teams por medio del correo del Ministerio de Educación Pública, por favor escríbame a la misma dirección que aparece en la portada explicándome su situación para yo poder incluirlo con su correo personal mientras se le soluciona este aspecto técnico de cómo puede usted ingresar a la plataforma Teams. Entonces, empezamos. Dice, leo la siguiente información, comento con el docente, mis compañeros, eso lo hicimos en clase, aunque sea un poquitito, pero lo hicimos. Bueno, a través del tiempo se han estudiado, sobre todo en secundaria, textos narrativos que precisamente la narración me indica el hecho de contar. Como es un texto literario, en el caso de los cuentos, las novelas, las fábulas, biografías, etcétera, tenemos que son textos ficticios, son textos creados a partir de la imaginación de un autor. Por tanto, la forma en que se analizan estos textos son diferentes a la forma en que nosotros analizamos, por ejemplo, un texto científico, un texto técnico, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Luego tenemos dentro de estos textos los que son descriptivos, que por ejemplo una enciclopedia es una obra de referencia y lo que se hace es que se hace una compilación de muchos conocimientos. En el caso de una descripción subjetiva es más personal, no es tan académica, sino más bien tiene que ver con la percepción personal subjetiva de alguien. Luego tenemos los textos argumentativos, que son ensayos, artículos de opinión, editoriales, debates, críticas de prensa. En los
textos argumentativos, como ya hemos estudiado en otra ocasión, se exhiben algunos pensamientos y argumentos que tratan de convencer al lector de que la opinión que yo tengo sobre este tema que estoy mostrando al lector tiene bases. Entonces, el argumento busca convencer. También regresamos a lo que son textos expositivos, algunos de ellos, por ejemplo, artículos de divulgación que se hacen sobre todo para informar, enciclopedias, ya las tuvimos aquí también en el texto objetivo, manuales de estudio, libros de texto, etcétera. Textos publicitarios, que son textos más pequeños donde se brinda información para orientar acerca, por ejemplo, de una reunión, de un evento, la venta de algún artículo, el anuncio de algún tipo de negocio para hacer marketing. Luego tenemos los textos de tipo periodístico, que son aquellos que nos dan la noticia, el reportaje, la entrevista, el editorial. Cuando nosotros hablamos de una noticia, estamos informando un hecho. Un reportaje generalmente se da en el lugar de los hechos, hay una persona que reporta lo que sucede, puede ser en vivo, puede estar grabado, pero generalmente es de una situación en curso de dicha digamos acción, se está en curso de la acción. Luego tenemos la entrevista, en donde se va a tener a un entrevistado, una persona a la que se le van a hacer preguntas, se le van a tomar opiniones. Y la editorial, que el editorial es un tipo de texto que es también argumentativo, generalmente, que va en una sección del periódico donde se da una opinión crítica, donde presenta pros y contras acerca de la opinión sobre un tema. Puede ser un tema de orden político, económico, científico. El editorial puede abarcar, como el ensayo, un montón de tipos de temas. Luego vamos a tener los textos que explícitamente lo que hacen es informarnos. Vean que algunos tienen características de los otros, sin embargo existen puntualmente algunos, como en el caso de los textos sobre instrucciones. Cuando haces una receta, ¿verdad? Tenés que seguir una serie de pasos, van a venir ingredientes, tiempos, calor, frío, las temperaturas que se tienen que digamos tomar en cuenta para llevar a cabo satisfactoriamente dicha receta. Un instructivo, que es una especie de manual, nada más que más chiquitito. Cuando ustedes compran algún dispositivo electrónico, un electrodoméstico, prácticamente todo trae un pequeño instructivo, y también trae el manual para digamos hacer como más ¿qué les digo? Minucioso, detallado la composición de ese artículo que usted adquirió. Luego están los textos de información científica. Está el informe científico, la tesis, la monografía, el artículo y la obra de divulgación. ¿Qué sucede con este tipo de textos? Por ejemplo, lo que estamos trabajando nosotros. Bueno, que es un texto que va a tener partes específicas sobre la investigación. Van a ver detrás de esas investigaciones, van a ver tablas, mediciones en general, estadísticas, porcentajes, e interpretación de esas estadísticas y porcentajes. Entonces vamos a tener que es un estudio mucho más estructurado, más ligado a lo que es el método científico, ¿verdad? Se establece una hipótesis, hay observación, hay anotaciones sobre lo que se observa, se llega mediante un estudio a determinadas conclusiones, y de ahí pues el lector le toca saber mediante su conocimiento si ese artículo de verdad cumple con todas esas características. Generalmente este tipo de artículos es sometido ante el arbitraje o el análisis de personas que son especializadas en el tema para dar el aval, para decir ok, este texto de verdad cumple estas características y puede ayudarnos a crear otros textos.
En el caso de los textos humorísticos tenemos la historieta, el chiste, la adivinanza, la charada, el refrán. Vean que no tenemos que limitarnos a que un texto es algo que está escrito, porque el texto incluye información tanto escrita como visual, oral, gestual. Entonces no podemos decir que nada más un texto es algo que está escrito en papel o que de pronto contiene letras y está escrito en la red, por ejemplo, sino también una imagen, por ejemplo un gráfico, un plano, nos puede dar mucha información que sigue siendo información leída por el que está siendo el receptor de ese texto y tiene un autor. Bueno, dentro de los textos literarios, el poema, el cuento, la leyenda, la fábula y de los que vimos al inicio, los narrativos, que también es una parte de la literatura. Luego textos epistolares como la carta personal, la carta comercial, el correo electrónico, la solicitud, por ejemplo el memorándum. Ya aquí entramos en la epístola, que es dirigida a un lector en específico, cumpliendo una serie de parámetros, ¿verdad?, que digamos formalmente se piden. Y los textos digitales, que pueden incluir todos los que vimos anteriormente, pero que van a tener una estructura definida por la red, ¿verdad? De pronto, cómo es un blog, cómo es una revista digital, cómo se hace un newsletter o un ebook. Entonces vean que todo esto son evoluciones a partir del mismo tipo de comunicación, sobre todo la comunicación escrita, la comunicación oral, gestual, la comunicación a través de imágenes. Entonces, una de las partes muy importantes de esta guía es que ustedes elaboren un texto, valga la redundancia, en el cual van a contestar una serie de preguntas que yo hice en el foro y van a expresar no solamente de forma escrita, sino también pueden adjuntar una imagen. Entonces en Teams hay una sección para que usted pueda entrar a este foro. Si por alguna razón ya fuera de su alcance no lo pudo realizar en el foro propiamente, tendría que comunicarse conmigo para que entonces yo logre de alguna manera incluirlo en el Teams y que usted pueda realizar esta participación, que es muy importante, que tiene valor dentro de la guía, y pues a este tipo de comunicación nos vamos a tener que estar acostumbrando. Muy bien, continuamos. Bueno, entonces ahora sí, viene una información teórica sobre el artículo científico. Esta información viene estructurada de la siguiente manera: se define el artículo científico, luego se habla de las partes básicas del artículo científico y por último tenemos las generalidades. La diferencia entre características y generalidades es que en las generalidades digamos vienen aspectos más de forma, de cómo tiene que ir organizado en cuanto a cómo se ponen títulos, cómo vamos a rotular algunas tablas, imágenes, gráficos y cuadros. También trae aspectos de formato, ¿verdad?, que tiene que ver, bueno, en relación con el tipo de letra, el tamaño de la letra, algunas reglas que habría que cumplir como para que esto esté más ajustado a un texto con mucho más seriedad que simplemente pues crear un cuento. También vean que como cualquier historia tiene que tener un hilo conductor, o sea que todo tiene que estar estrechamente relacionado, tiene un inicio, un momento medio con su clímax y luego vamos a ir haciendo el cierre con las conclusiones, que habla un poco de los tipos de gráficos que ustedes pueden encontrar en un texto científico, y pues no me voy a poner aquí a leerles todo sobre la metodología porque pues yo creo que ustedes pueden hacer su lectura y también enviarme las preguntas. Acá una parte importante que sí quiero hacer sobresalir, que sería el punto número 12, que es sobre citas bibliográficas, que yo les incluí un video donde les explico qué es el APA y cómo hacer citas.
Es muy importante esta información, que ustedes vean el video, tomen apuntes, hagan sus preguntas. Recuerden que en esta modalidad, y bueno, desde que ustedes entran a secundaria, se pretende que sean más independientes, que ustedes sean los que lean y planteen preguntas, planteen dudas, porque la verdad es que, por ejemplo, si yo planteo una duda sobre instrucciones y no me he leído las instrucciones, pues el docente tampoco es que puede estar repitiendo lo que usted debió haber leído. Entonces, esta teoría, léala. El ejercicio más importante es que usted vea la estructura de la lectura, señale las palabras que no conoce y empiece en una libretita aparte donde usted bien tenga a su mano, ir anotando cuáles son las dudas. A veces esas dudas se van despejando en el camino. A veces esas dudas son solamente de releer y entonces puede uno llegar a una conclusión y decir, mira, eso estaba ahí. Otras son las que usted le va a plantear al docente. Lo importante es que usted sepa que usted no puede, digamos, que el docente le esté leyendo el texto cada rato, le puede dar una información o le puede dar una guía para que usted llegue a esa información. Bueno, otro de los aspectos interesantes con estos textos, que son bastante, como les dije, estructurados, es que no tenemos que confundir un texto científico con un texto técnico, porque aunque ambos están emparentados, así como el manual y digamos el instructivo tienen esa relación. El manual es más amplio, el texto científico es más amplio, el instructivo es más pequeño, sintético. Se acortan los pasos para que la persona pueda tener una síntesis rápida. En el caso del texto técnico también, o sea, vamos a encontrar mucho vocabulario técnico. ¿Para qué? Para que el que lea, el lector vaya siguiendo una serie de pasos de forma, digamos, jerárquica, ¿verdad? Que se hace, cómo se conectan las piezas, cómo se va del A al B, del 1 al 2. En cambio, el texto científico ya se centra más en lo que es la comprobación de una hipótesis. Bueno, ya que habíamos hablado de, como ya sabemos cuáles son las reglas y las partes que debe tener un texto científico, entonces tenemos en Google Académico, Google Escolar, ahí podemos encontrar varios textos científicos. Ustedes van a meterse a esta dirección, ven que aquí les estoy posteando una partecita donde viene una numeración, es E-ISSN 2 puntos y viene una serie de números. Esto lo que hace es identificarme, es un tipo de código que se coloca en el artículo que usted va a leer, que habla sobre la revista en que está ubicada dicho artículo. Como pueden ver aquí al final, trae la información bibliográfica, del texto, tomando en cuenta los autores, el lugar donde se llevó a cabo la investigación, el número. En el caso de una revista vamos a tener que hay volúmenes y hay números, hay fechas y se hace la aclaración de las páginas, las cuales fueron consultadas. Entonces ustedes realizan la búsqueda de sus 3 artículos. Esto es totalmente aparte de lo que viene ahora, del trabajo fuerte de la guía, y coloca usted en este recuadro el nombre de los artículos, 3 títulos. Ahora, cabe mencionar que tiene que, además de citarlo, poner la información APA. O sea que tienen que poner la referencia de dónde lo tomaron, bueno, siguiendo todos los pasos, ¿verdad? Primero buscar el autor, ver si es una página web, si es una revista, si es un artículo de periódico, buscar el nombre del autor, primero empezar por el apellido, como el nombre, y posteriormente colocar el año, el nombre del artículo, el nombre de la revista, según vienen explicados los pasos que debe hacer. Entonces, esto es una parte de las actividades, no son todas las actividades, es solo una parte. Ahora viene la sección fuerte de esta guía, que es donde usted ya, el cuarto momento, donde va a poner y aplicar la construcción
de los siguientes ejercicios. En primera instancia hacemos un repaso de toda la teoría. Entonces, con las características y las generalidades del texto científico, usted se arma en su cuaderno, en las hojas, en Word, un esquema. Vean que hacer el esquema de esa parte es muy fácil porque ya viene todo con subtítulos. Entonces, simplemente es sintetizar, colocar los subtítulos, las definiciones, hacerlo más corto y entendible. Porque en realidad el esquema es para usted, no es para el lector, sino es usted ordenando lo relevante de la lectura. Luego, un crucigrama que va a ayudar precisamente con este tipo de ideas relevantes y una sopa de letras que se adjunta a la guía. El punto 6 es donde empezamos ya a ver los insumos o los materiales que tenemos para realizar esta guía. Primero, buscar un artículo científico, que este artículo debe cumplir todas las características que se están pidiendo en las partes del artículo. Por tanto, para eso usted tiene que buscar ya sea en Google Académico o les recomiendo acá una página de BBC News que está muy completa, que trae artículos muy interesantes y que la mayoría cumple con las características fundamentales del artículo científico. Ahora, usted puede elegir ese artículo para trabajar la siguiente parte, que sería el punto número 7, o puede utilizar el artículo que yo dejé en la copiadora o que les adjunto en PDF, lo puede utilizar también, o sea que usted elige, usted escoge cuál de los artículos va a utilizar, el que yo les dejé o el que encuentren y les llame la atención en alguna de estas páginas. Recuerden, cuando me van a entregar esta guía hecha, si usted escogió el artículo que yo le estoy sugiriendo, no tiene necesidad de volvérmelo a adjuntar. Pero si usted buscó otro artículo que le llamó más la atención, que sintió que era más interesante, entonces sí tiene que adjuntármelo, aunque sea la dirección. Bueno, aunque sea no, me tiene que adjuntar la dirección porque es parte de la referencia de su trabajo. Usted tiene que citar partes de ese artículo y seguir la instrucción sobre cómo hacer las citas. Si ustedes ponen al final toda la referencia de dónde lo tomaron, siguiendo los pasos que yo les explico en el video sobre APA, y por ejemplo cuando van a mencionar algo del artículo utilizan el apellido del primer autor, si es uno o si son varios, del artículo y el año en que se realizó este artículo entre paréntesis, nada más. Se pueden hacer, ya saben, dos tipos de menciones, una en la que usted parafrasee, o sea, que cuando usted va a escribir o va a comentar un trozo de este artículo, usted ya sea que coloque todo el pedacito que usted quiere comentar o que no lo coloque, sino que mencione y diga, por ejemplo, según Fernández, coma y entre paréntesis 2019, entonces hace usted el parafraseo, la interpretación de ese fragmento, o puede tomar según Fernández todo el fragmento, colocarlo ahí y abajo poner la referencia, que sería igual, sería simplemente colocar entre paréntesis el apellido del autor, coma, y tendrías que colocar entonces el año. Muy bien. Ahora, ¿qué hago con el punto 7? ¿Dónde consigo este artículo? Pues el que usted buscó en el punto 6 o si decidió utilizar el que yo le facilité. ¿Qué hay que hacer en esta parte? Bueno, este es un resumen, tiene que ser mínimo de 250 palabras, sin contar artículos, sin contar palabras monosílabas. Y usted empieza siguiendo la estructura que yo le estoy mencionando aquí. Primero coloca el título del artículo, el nombre del autor, de dónde fue tomado y la fecha de emisión. Posteriormente usted me va a justificar por qué usted lo eligió y cuáles son las características que hacen pensar que ese artículo es científico. Entonces, por ejemplo, no sé, existen gráficos, hay palabras claves, hay un resumen, etcétera. Todo esto que
vimos en la parte anterior de las características, usted tiene que justificarme por qué ese texto yo se lo tengo que recibir como un artículo científico. Y por último, pero no menos importante, sería ya la parte gruesa del resumen, que yo les estoy generando aquí 4 aspectos que no pueden faltar en ese resumen. Uno es hablar sobre el tema, hablar sobre el tópico o tema principal. Después usted va a decirme cuáles son las evidencias que respaldan o que pone ese autor para respaldar su tema o lo que está exponiendo. Posteriormente, lo que va a hacer es ponerme aspectos relevantes, pro y contras detectados en la información obtenida de ese texto. Y por último, viene ya la parte interpretativa, que esta sí es suya. Cómo interpreta la información obtenida en el artículo y la relevancia para el desarrollo de la humanidad. Aquí no solamente me van a colocar conclusiones a las que llega el autor del artículo, sino su opinión acerca de si es un texto relevante o no, que si ayuda o no al mejoramiento de la sociedad y de la humanidad en general. Entonces, pues en esto se resume la guía de trabajo autónomo. Si tuvieran alguna duda, además de esto que yo les he estado explicando, pues pueden escribirme. Aquí al final les recuerdo que si ustedes me lo van a enviar con fotografía, también me tienen que fotografiar el final, este cuadro evaluativo de desempeño, me le ponen el nombre, la sección, porque yo aquí les tengo que marcar cómo fueron ustedes cumpliendo con, digamos, los objetivos que yo me planteé para ustedes en este trabajo y los puntos que van obteniendo. Como ven, siempre se sigue evaluando con nivel de desempeño inicial, intermedio y avanzado. Sin embargo, tenemos que traducir esto en una nota, en un número. Por tanto, estos aspectos de su desempeño van a ir sumando o restando, como lo quieran ver ustedes, a la nota que ustedes van a obtener en esta guía de trabajo autónomo. Espero que les sirva mucho, que quede claro. Si no, les repito, pueden buscarme. La entrega es el 22, lunes 22 de marzo. Y para las personas que lo van a entregar de forma física, en papel, quiere decir, van a tener que ir a dejarlo al colegio el viernes 26. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte.